Vale la pena decirles a ustedes para empezar que conozco bien la ciudad de Tumaco, conozco bien su gente, la he tratado a fondo. Fui varios años asesor jurídico encargado de todos los aspectos de las relaciones contractuales de Maderas y Chapas de Nariño con sede en Tumaco. Y no lo hacía desde mi escritorio en Bogotá, donde trabajé muchas horas para madenar, como así se llamaba, sino especialmente en el terreno, allá en la ciudad de Tumaco, con la gente de Tumaco, en el ambiente de Tumaco. Una gente pobre, con muchas dificultades, contra lo que muchos opinan muy capaz para el trabajo, y muy leal, y muy firme en su sentido del respeto al trabajo, del respeto a los patronos. La gente de Tumaco es una gente excelente, por lo menos lo era, hasta que le llegó esta desgracia. Primero fue la quiebra de Madenar, que se debió a una crisis en la construcción en los Estados Unidos y a la ineptitud proverbial del gobierno de Colombia para reaccionar a tiempo. Se convinieron unos créditos extraordinarios para Madenar que llegaron tarde. Aquí todo nos llega tarde hasta la muerte, diría el poeta. Pues bien, quebrada Madenar, ¿qué le quedó a Tumaco? Vinieron unos desarrollos empresariales que hubieran podido ser redención de Tumaco. La industria camaronera que fracasó en Tumaco, nadie se explica por qué. Vinieron unas plagas que arrasaron con los camarones cuando en el Ecuador, que es exactamente el mismo litoral y unos kilómetros más abajo, han tenido un éxito sorprendente. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Y vinieron luego las plantaciones de palma de aceite que tuvieron un desastre con la pudrición del cogollo, una plaga que por poco acaba con toda la plantación, o acabó de hecho con toda la plantación, pero no con el ánimo de los empresarios que volvieron a sembrarla, con unas variaciones agrológicas, un nuevo tipo de semilla y de palma que parece que es resistente a la pudrición del cogollo. Y Tumaco no tiene nada más. De resto, una economía de supervivencia, la pesca obvia, excelentes camarones siempre en Tumaco, la explotación del bosque irracional desde que se fue Madenar, hasta que le llegó la crisis, hasta que le llegó la tragedia, hasta que le llegó el infierno. Eso es la cocaína. Las cifras que el gobierno está reconociendo ahora hablan de unas 24.000 hectáreas sembradas de coca, que obviamente son mucho más. Pero supónganse ustedes que sean 25.000. ¿Por qué no se trata el tema en serio? Es que estos apóstoles del posconflicto y de la sustitución de cultivos eliminan los temas esenciales. ¿Cómo hablan de la sustitución de la coca por el plátano o por la yuca o por cualquier cosa que sea, sin establecer un patrón de referencia? El patrón de referencia es el dinero. ¿Cuánto producen 25.000 hectáreas de coca y cuánto producen 25.000 hectáreas de lo que ustedes quieran, de plátano? Y entonces se siembran 25.000 hectáreas de plátano. ¿Y cómo se maneja eso agrológicamente? ¿Y quién recoge el plátano? ¿Y cuánto vale el plátano? ¿Y cómo se distribuye el plátano? ¿Y a quién se le vende el plátano? No hablamos en serio porque no somos capaces de hablar en serio, porque no hay gente seria. El señor Naranjo no es serio, no es serio. Y entonces él dice que va a convencer a los campesinos para que sustituyan la coca. A ver, por una cosa que les produce cuánto y que se maneja cómo y que les permite qué tipo de vida. Es que hay que hablar en serio sobre los temas serios. Pues a Tumaco le llegó la coca, y esa es la verdad. Y hay cuando menos 25.000 hectáreas de coca que producen una cantidad que, convertida a pesos, sería una cuenta que haríamos con mucho gusto, y es una cuenta muy sencilla de hacer. Eso es más o menos el 15% de la producción de cocaína del país, que son más de 1.000 toneladas sembradas en 200.000 hectáreas. Y eso produce
suponiendo que la coca no vale en Tumaco sino los 5 millones de pesos que normalmente le pagan las FARC al campesino. Esos son 750.000 millones de pesos al año. Repito la cifra, que está bien calculada, 752.000 millones de pesos al año, 62.500 millones de pesos mensuales. Esa es la realidad. Y es una realidad criminal, porque alrededor de la cocaína llegan los hombres armados, llegan los traficantes sin escrúpulos, llegan las prostitutas, llegan las enfermedades venéreas, llega el aguardiente y llegan todas las formas dispuestas para gastar semejante cantidad de dinero a una gente que no tiene tradición de ahorro, que no sabe qué hacer con el ahorro, que no está orientada para manejar esa gigantesca cantidad de dinero. Entonces simplemente es a botarlo, y de qué manera son las que se encuentran para botar el dinero. La cocaína es una desgracia, la cocaína es un infierno. Las comunidades a las que toca la cocaína son comunidades destrozadas en el alma, destrozadas en el sentido de sus valores, destrozadas en todo, íntegramente destrozadas. Esa circunstancia es la que nos lleva a decir que Tumaco, como muchos Tumacos que hay en Colombia, porque solamente está aflorando, está saliendo a flor de piel uno de los problemas del país que se llama Tumaco, regionalmente hablando. ¿Cuántos son los Tumacos que hay en Colombia? Atendidos los tamaños, atendidas las dimensiones del negocio, ¿cuántos Tumacos hay en Colombia? ¿Con cuáles resultados? ¿Quiénes son los nuevos dueños del alma de los colombianos? ¿A qué están acostumbrados hoy los colombianos en las zonas cocaleras y en las zonas de influencia de la cocaína? Porque esto viene de la mano del consumo, de las ollas del microtráfico, de la delincuencia que se genera en uno y en otro. Esto es un infierno universal en el que estamos ardiendo todos, más desde luego los que están en las zonas cocaleras. Entonces, esos llamados campesinos, porque obviamente ¿cuál es la mano de obra que utiliza el negocio del narcotráfico? Pues lo da el DANE. El DANE habla de pleno empleo en esas regiones y nadie se asusta y nadie entiende la dimensión del problema. En Tumaco no hay desempleo. Pues ¿qué desempleo va a haber? Todos están dedicados al negocio y todos reciben por lo menos lo que se necesita para que el DANE califique a una persona con trabajo, a una persona trabajadora. Informalidad absoluta y total. En Tumaco vienen todas las plagas, inclusive las plagas inducidas por el narcotráfico. Los problemas cardíacos porque el consumo es grande, claro. ¿Cómo se va a producir solamente para la exportación? También el consumo de cocaína, y la cocaína es al corazón lo que el cigarrillo es a los pulmones, como nos lo enseñaba un gran científico cardiólogo. Las enfermedades venéreas, los desarreglos de todo tipo, no es sino que pregunten con seriedad qué es lo que está pasando en los centros sanitarios de Tumaco. Tumaco es un infierno, pero un infierno con sentido y un infierno hecho a propósito, porque la discusión del tema del narcotráfico fue esencial en La Habana. Y fue una discusión que vino desde antes. Es que este payaso de Santos que nos cree unos imbéciles a todos nos dice en los acuerdos con las FARC nunca se dijo que quedaba prohibida la erradicación aérea. No, nunca se dijo, fue condición para que se firmara el acuerdo. Si no había erradicación aérea, si no había fumigación con glifosato, no había acuerdo y no había premio Nobel. Y no había lo único que le ha interesado al señor Santos, que es salir a relucir ante el mundo como el hombre de la paz, cuando es realmente el hombre de la destrucción, de la guerra, del empobrecimiento, de la pauperización económica y de la pauperización moral de estos pueblos. La erradicación aérea fue condición para la firma, como lo fue también la eliminación
de los bombardeos aéreos, que son condición para que las FARC hubieran aceptado esto, porque las FARC son los beneficiarios del sistema. La eliminación de la extradición fue otra condición esencial. La eliminación de la extinción de dominio, otra condición esencial. Y el narcotráfico entonces tomó camino. Fue también condición que se lo considerara como un delito conexo con los delitos políticos, de manera que el narcotráfico es amnistiable e indultable. Y no es un delito ni de lesa humanidad, ni es un delito común, es un delito político. Tiene una dignidad especial. Entonces, con todas esas prebendas, el narcotráfico se estimula y llega a donde ha llegado. Y ahora mandamos unos muchachos policías que en cumplimiento de su deber salen a la heroica tarea de erradicar las plantaciones que producen semejante cantidad de dinero. ¿Quién las va a dejar erradicar? Pero esos muchachos policías, empujados por el mismo general Coca Naranjo que firmó los acuerdos de La Habana, él que es el culpable de todo lo que está pasando en Tumaco y en todas las zonas cocaleras del país, manda unos policías a que enfrenten la situación. De manera que no los enfrenta él, pues que los va a enfrentar semejante cobarde que salió corriendo del Palacio de Justicia en el año de 1985 y que dejó desguarnecido el palacio y que dejó condenados a muerte a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que va a enfrentar la situación. Él manda a los policías y ahora censura a los policías cuando llega la tragedia, porque la tragedia tenía que llegar. Es que el señor Brownfield, que era el secretario, creo que ya fue relevado, por lo menos es la noticia que tenemos, de sus obligaciones como secretario de Estado para efectos del narcotráfico, el señor Brownfield habló de 600 incidentes de cocaleros con la fuerza pública cuando se iban a erradicar cultivos y que en esas condiciones la erradicación era imposible. Este sería el caso 601 o el caso 700 o el caso 800. Y vino el enfrentamiento y los policías tenían órdenes contundentes, categóricas, y era su empleo, y era su vida, y era su misión. Y estaban frente a los campesinos cuando empiezan a sonar los disparos. ¿Hechos por quiénes? No por las FARC, no por lo que llaman ahora, no son las disidencias, sino los residuos, los elementos residuales de las FARC. ¿No fueron ellos los que empezaron a disparar? ¿No querían poner muertos precisamente para sembrar este caos? Precisamente para que Coca Naranjo dijera que quedaban suspendidos los policías mientras tanto, es decir, para neutralizar mejor la policía como está neutralizada ahora. ¿Cuáles son los policías que van a mandar a la próxima erradicación? Los quiero ver, los quiero conocer, a ver qué policía arriesga su vida por nada y para nada, distinto de que lo van a suspender y lo van a echar de su empleo para lanzarlo también al hambre. ¿Cuál es la fuerza de policía que va a hacer lo que estaban tratando de hacer estos muchachos allá en Tumaco frente a unos cocaleros, que no campesinos? Es que la guerra no se puede perder en las palabras. Ustedes no pueden confundir a unos cocaleros empujados por las FARC con unos campesinos que están defendiendo su derecho al trabajo y que están defendiendo sus cultivos. Cocaleros, es decir, delincuentes. Porque ahora ya viene la moda de que quienes siembran la coca y producen la coca y la raspan y producen la pasta y producen el clorhidrato no son delincuentes. Ellos son, ¿qué diablos? No son delincuentes. El que no es delincuente está haciendo una cosa lícita. ¿Es lícito en Colombia producir cocaína? Ni es lícito acá ni es lícito en ninguna parte, porque ese es un delito universal, universalmente perseguido. Lo de Tumaco es una lección dolorosa y gravísima que debe tomarse en serio. De manera que, señor ministro del posconflicto Pardo y señor Coca Naranjo, usted que adoptó como hijo a Tumaco, empiece por decirnos en serio, ¿cuánto producen 25.000 hectáreas de coca? ¿Eso con qué se sustituye? ¿Qué gentes, qué fuerzas, qué dinámica social es la que llevan 25.000 hectáreas de coca detrás? Hablemos en serio de Tumaco.
La tragedia apareció, la tragedia es espantable. Tenemos el corazón partido por el dolor de unos colombianos muertos, que ningún colombiano debe morir, y mucho menos en estas circunstancias violentas, pero queremos que el asunto se tome en serio, de verdad, y que el problema se enfrente de raíz, y que Santos y Naranjo y Pardo y todos nos digan si lo que definitivamente quieren es un país cocalero en supuesta paz, es decir, en una guerra interna feroz, que es lo que supone el narcotráfico, como el caso de Tumaco acaba de revelarlo.